Mi nombre es Vicente Gabriel, tengo 40 años, soy una persona trans, un hombre trans o una persona trans masculina. Tengo tres hijos que no son hijos biológicos míos, son hijos biológicos de mi prometida cis, pero que hemos criado nosotros juntos y que hace 3 años, cuando hice mi cambio de nombre, logré que fueran legalmente hijos míos. Cuando yo supe que era trans, lo supe de toda mi vida. Cuando empiezo a tener noción y razón de ser, me empiezo a sentir distinto a mis hermanas, a mis primas, a mis compañeritas del colegio, porque yo las veía felices y contentas con sus vestiditos y sus muñequitas y a mí me gustaba ser el segundo de mi papá en todo tipo de actividades, en ir a buscar leña al campo, en ir a pescar, de cortar el pasto, entrar la leña, siempre detrás de él en todos lados. Mi papá es enfermero, jubilado, pero tiene una gran pasión por la carpintería. Entonces, es siempre él creando cosas, creando muebles, y yo siempre su segundo con las herramientas, ayudándolo. Eso me gustaba mucho más y me representaba mucho más que mi hermana mayor, que era todo lo opuesto a mí. Ella era correctita, le gustaba jugar con sus muñequitas y sus tacitas. Yo siempre me sentí distinto, no sabía qué era, solo sabía que era distinto. Y desde muy niño, yo recuerdo unos 5 años más o menos, cuando los tíos o las tías o algún adulto preguntaba, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo, para mí, en mi mente y en mi corazón, yo decía lo que yo quiero es ser hombre, pero yo no lograba verbalizar esta verdad, porque yo sabía que esta verdad me iba a traer conflicto. Aún siendo tan pequeñito, yo me anulaba y yo respondía veterinaria, profesora, no sé, abogada, doctora, una respuesta convencional. En los años 80, que yo fui niño, y 90 más bien, yo nací el año 81, estábamos en otro mundo, en otra vida. Mis papás son personas cristianas, nos educaron en un colegio católico de monjas, de solo mujeres, y mis papás muy conservadores. Yo no los culpo, ya no. En la ignorancia de ellos y en la ignorancia del tema en esa época, eran niñas y eran niños y nada más, y por lo tanto yo tenía que ser niño. Recuerdo también, muy como si fuera ayer, siendo también muy chiquitito, no más de 7 8 años, toda vez que mi mamá necesitaba comprarme ropa, zapatos o lo que sea, como explicaba, la vida en los años 80 90 era distinta ahora. Ahora tú vas a una vitrina y ves absolutamente de todo, pero en esa época la vitrina, esta era de las niñas y esta era de los niños. Y era muy marcado. Y toda vez que mi mamá tenía que comprarme ropa, yo me pegaba en la vitrina de los niños. Y yo quería que mi mamá me comprara la ropa de los niños. Y mi mamá siempre me giraba hacia el lado correcto. No me decía, no, acá está la ropa de las niñas, esto es lo que te tienes que comprar tú. Pero yo siempre, mi instinto me iba para el otro lado. Lo mismo con los juguetes. Me gustaban en esa época los Transformers, los G.I. Joe, todo lo que sea como de combate, de guerra. Y mi mamá siempre me decía, siempre me encontraba y me decía, pero no estás mirando a este lado de acá, que está la muñequita. Y yo así como, no. Cuando yo jugaba solo, siempre jugaba a que yo era un hombre, era un papá de dos niñas, con una esposa, la vida que tengo hoy en día. Era mi sueño. Y en este juego yo siempre me iba de la casa por un tiempo a otro país y yo volvía hombre. Ese era mi juego y mi sueño, pero que lo tuve hasta muy avanzada edad, ya adolescencia. Yo tuve una mentalidad muy infantil hasta muy entrado a la adolescencia. Ya prácticamente me puse maduro y adulto después de los 20 y tantos años. Y mientras me fui haciendo grande, y fui viendo estos cambios en mi cuerpo, fui dándome cuenta que esto era solamente una fantasía, que solamente estaba en mi cabeza y que jamás iba a ser realidad, esto no iba a pasar. Mi cuerpo se desarrolló, por supuesto, en la pubertad, y yo entendí que yo había nacido mujer y que me iba a morir mujer. Y esa es una angustia que empecé a llevar yo solo. Yo jamás se lo conversé a nadie. Era un terror que yo tenía de ser descubierto. En el colegio tenía
500 miles de amigas que me amaban, me adoraban y tuve varias de ellas, yo muy enamorado, por supuesto, pero jamás se los dije. La época que fui a la universidad, siempre con esta mente de tener que cumplir el rol, tener que ser la mujer. Hubo una época que incluso me empecé a maquillar, me empecé como a vestir mejor, para encajar. Sucedieron dos cosas que cambiaron mi vida para siempre. Una, conocí a una chica que hizo que en la pared que yo tenía entre yo y negarme a mí mismo lo que yo era y ser feliz, hizo que esa pared que yo tenía ya por 23 años, de a poquito empezó a hacer una grieta muy diminuta y con mucho trabajo hasta que la pared cayó. Dios sabe, y se lo dije también a Dios porque soy una persona creyente, tú sabes que yo lo intenté por 23 años, pero no lo voy a seguir intentando. Yo no puedo seguir viviendo una vida que no me pertenece, me es ajena. En ese punto, y gracias a esta experiencia, yo tomé la decisión de ser feliz. Y yo me asumí como una persona trans. No lo sabía en ese momento exactamente, porque digo que fueron dos momentos importantes. Por este primer momento y porque el conjunto, como coincidencia, que no existen, porque yo creo que todo pasa por una razón y todo está puesto en el orden que debe ser. En esa misma época, dentro de ese mismo año que yo estoy en este proceso de decir, ya basta, ya vas a empezar a ser tú, sale un reportaje en televisión. Era un programa de hecho médico, donde trataban temas científicos de trastornos y enfermedades. Trataron el tema de la transexualidad, le puse atención y recordé y me volví loco. Se llamaba Transexualidad, un trastorno desconocido, así se llamaba. En ese reportaje salía una chica trans y un chico trans. Me puse a llorar, me dio así como un ataque de... No sabría describirlo, no sabría describirlo exactamente, pero sentí, uno, que no estaba loco, dos, que había más personas que yo en este mundo, y tres, que sí se podía. O sea, si ellos que están ahí contando su experiencia pudieron, ¿por qué no voy a poder yo? A partir de ese minuto yo empecé a comerme todo tipo de información de la transexualidad. Conocí una organización en Rancagua que se llamaba OTD, la antigua y primera del año 2000, 2002 por ahí. Me contacté con la persona que salía en ese reportaje y empezamos a escribirnos por correo electrónico. En esa época, te estoy hablando infinitamente antes de las redes sociales y antes del WhatsApp siquiera, por correo electrónico. Y él me empezó a dar alguna información, yo le preguntaba cosas y cada vez como que me metía más en el tema, me metía más en el tema. Lo primero que hice por mi tránsito fue yo tratarme a mí mismo con el pronombre correcto, en circunstancias que podía hacerlo, con esta chica que yo tenía relación, con algunas personas que ya estaba contándole y en un espacio cerrado. Porque aún en esa época del año 2000 todavía no... Yo no me atrevía, ni yo ni ella nos atrevíamos ni a andar de la mano ni nada. Pero por lo menos eso fue lo primero que yo hice. Lo segundo que hice fue dejar de depilarme. Y lo tercero que hice fue entender que yo como Vicente en el sur de Chile no iba a poder existir, no tenía ninguna posibilidad. Por lo tanto, tomé la decisión de emigrar de casa y venirme a establecer a Santiago. En primera instancia, con una oferta laboral y porque entendía que en Santiago estaban muchas más posibilidades para poder ser. Llegando a Santiago, me bajo del bus, lo primero que hago es cortarme la hermosa y larga cabellera ondulada que tenía. Y ese fue como también un momento muy importante dentro de mi tránsito. Recuerdo que me bajé del bus, no tenía idea cómo llegar a ningún lado, no sabía. Llegué a las 8 de la mañana al terminal con mi mochilita, con muy pocos pesos, y dije, buscar una peluquería. La peluquería abría a las 10 de la mañana y era las 8. Me senté al lado de la peluquería a esperar. Llegó la peluquera y me preguntó qué se va a hacer. Córteme lo más corto posible. Y así me fui construyendo de a poco. Esta oferta laboral que yo mencionaba anteriormente no, no se concretó. Lo pasé muy mal. Pasé mucha hambre, mucho frío, mucha pena, porque yo durante 4 años intenté encontrar trabajo en lo que yo había estudiado. Yo soy periodista. Y intenté 4 años de mi vida ser periodista. Y no resultó. Terminé viviendo en una piececita así chiquitita, que lo único que entraba era la cama, que no tenía
ni puerta ni ventana, no entraba el sol. La verdad es que me sentía en un sitio muy oscuro. Fue un momento muy oscuro de mi tránsito. Lo único que me mantenía en pie era que ya en esa época, 2008, 2009, ya era reconocido como Vicente. Yo podía caminar en la calle y ser visibilizado como Vicente. Y eso era lo único que me mantenía acá en Santiago. Hubo un momento que yo empecé a sentir mucha pena, mucha angustia, porque veía que seguía avanzando el tiempo y yo no concretaba nada básicamente, ni avanzar en mi tránsito, ni encontrar un trabajo, y yo estaba tomando la decisión de devolverme al sur de Chile a vivir de nuevo con mis papás, lo que implicaba retroceder todo y volver a anularme. Estaba analizando esa situación porque tenía pena, tenía hambre. Como te vuelvo a decir, todo pasa por algo. Es en este proceso que yo estoy teniendo de decidir si me regreso o no, que yo conozco al amor de mi vida. Hace 11 años atrás, el tiempo que estamos juntos, yo no tenía esta cara. Yo tenía una cara ambigua, andrógena. Tenía el pelo, cabello corto, me fajaba, usaba ropa masculina. Pero esta chica me vio más allá, me vio a mí, se enamoró de mí. Yo me enamoré perdidamente de ella en el momento que la vi. Entonces esta chica de a poco también fue rompiendo ese hielo y me rescató. Juntos comenzamos una hermosa historia. Cuando yo la conocí, ella tenía un pequeñito de 1 año y algo. Voy a poner un paréntesis aquí porque olvidé decir algo que es muy importante. Cuando yo estaba en la universidad, iba en un colectivo y se subió un joven al lado mío que debe haber tenido la edad que tengo hoy yo ahora con un bebé. Y yo sentí en mi corazón una profunda tristeza de saber y entender que yo jamás iba a lograr ser papá, porque era el sueño más anhelado por mí. Voy a cerrar el paréntesis. Cuando conocí a esta chica que tenía este hijo ya de 1 año y tanto, de padre no reconocido y de padre ausente, y yo me enamoré de ella, de consecuencia, no sé si de consecuencia o por lógica para mí, también me enamoré de este niño y decidí asumir su paternidad. En ese momento yo no me llamaba legalmente Vicente Gabriel, tenía todavía el ex nombre o el dead name, por lo tanto no podía asumir sino más que una paternidad afectiva, pero no legales. Por lo tanto, Valeria se llama mi amada, me tomó de la mano y fue a su familia a decir, este es el hombre que yo quiero y vamos a construir juntos una familia y él va a ser el papá de mi hijo. Y a quien le guste bien y a quien no le guste también. La familia de ella me validó, me respetó, me integró y eso lo agradezco mucho hasta el día de hoy. Salvo ciertas personas que tampoco vale la pena mencionar acá, hasta hace muy poco me reconocen como el verdadero padre de mis hijos, dado a que en su concepción, al no ser el progenitor verdadero, no tengo razón de serlo. Después del mayor, que se llama Felipe, que hoy día tiene 13 años, vino la May, que en 2 días más cumple 9 años. Y después viene la Pasita, que ahora tiene 5 años. Ellos nunca fueron reconocidos por sus progenitores. Llega el año 2018 y por el sistema antiguo, porque la ley de identidad trans salió hace muy poco. En esa época, cuando yo hice el cambio de nombre, no existía la ley de identidad trans. La única opción para cambiarnos el nombre era a través de una demanda de cambio de nombre y sexo. Demanda que hice gracias al apoyo y al trabajo y al cariño que le pone la profesora Lorena Lorca en la Facultad de Jurídica de la Universidad de Chile con su clínica judicial gratuita y el trabajo también de sus alumnos que apoyan y llevan los casos. Me presenté un día ante la clínica jurídica, expuse el caso, ellos lo tomaron, le dieron el seguimiento. En cosa de 8 meses salió el anhelado cambio de nombre. Hace 3 años soy Vicente Gabriel Núñez Soto legalmente hombre. En el mismo instante que yo recibí la cédula de identidad plástica y digo, ok, ahora necesito ir a reconocer a mis hijos, ¿cómo se hace? Sí, pase por acá, me llevaron a una oficina, me acompañó Valeria y me dieron una solicitud y yo firmé lo que tenía que firmar y dentro de cosa de un mes y medio, este requerimiento dio curso y yo me metí a sacar el certificado de nacimiento y ahí estaba y decía nombre del padre, Vicente Núñez. Entonces, a partir de ese momento,
Ellos fueron mis hijos, legalmente hablando. Un gran respaldo para mí, para Vale, en cualquier eventualidad, que este fue el miedo que tuvimos mucho tiempo. En cualquier eventualidad, ni Dios permitiera, y a Vale le hubiera pasado algo, a mí me los iban a quitar sin dudarlo, porque yo legalmente no era nada de ellos, y eso hoy en día ya no puede suceder. El 2018 fue el año que yo comencé a hormonarme también. Fue la primera inyección de testosterona que Valeria fue la que me administró. Fuimos aprendiendo juntos a mejorar la técnica. Llevo 3 años en proceso hormonal, lo que me hizo validarme, reconocerme, empoderarme, lo que me hizo ganar confianza, lo que me hizo básicamente tocar así tangiblemente este sueño que yo albergaba en mi corazón desde los 5 años, que yo me omitía. Esta imagen que yo tenía en mi cabeza, verlo reflejado en el espejo, es algo que no tiene precio, que vale la pena absolutamente todo, todo lo que pasé vale la pena, y todo el tiempo que me demoré también vale la pena, de que yo pueda verme y reconocerme, y que la gente también me vea y me reconozca, es algo que no tiene precio. Esto es un poquito triste, no conseguí nunca ser periodista, nunca se abrió una plaza laboral para mí. Primero porque no tenía el nombre, y segundo porque hoy en día estoy muy desactualizado, muy fuera de redes, y cada vez que postulo a un cargo de periodista se abren dos plazas y postulan 2000 personas, por lo tanto es prácticamente como jugar a un loto. Hoy en día me dedico a ser guardia. Es un trabajo respetable, por supuesto, que pone el pan en la mesa de mi familia, pero que no me gusta, no me gusta del todo, porque es un rubro infinitamente machista. Y no tienen idea la cantidad de estupidez que yo tengo que escuchar a diario de parte de los colegas. Son comentarios que entre chiste y chiste velan una misoginia y una homofobia y una transfobia, aburre y desgasta. Donde sea, tampoco he trabajado tantos años de guardia, voy para recién el segundo año. Donde sea que esté, la situación no cambia. He encontrado dos en 2 años, dos guardias, una chica y un chico, que se puede dialogar y se puede compartir y se puede trabajar sin caer en lo otro que estoy describiendo. El resto, he escuchado obscenidades y asquerosidades que me repugnan, y me da rabia conmigo mismo no poder hacer algo, porque yo sé que en el minuto que yo me visibilice, voy a empezar a sufrir de lo mismo, y voy a ser minimizado, y voy a ser segregado, y no puedo permitir eso, porque esta es la fuente laboral que yo tengo hoy en día. Eso agobia mi corazón en este momento, la verdad. Preferiría que Dios abriera la puerta laboral del periodismo, y así no tener que estar sometido a este hoyo. Pero por mientras eso no suceda, es un trabajo que me da mucho, me provee de mucho tiempo. Viajamos en junio al sur a visitar a mis papás. No ha sido fácil tampoco para ellos, les costó mucho. Pero hace 2 años, bueno, hace 3 años, sucede que mi hermana mayor se separa, se divorcia de su esposo y se regresa a la casa de mis papás, y ella empezó a hacer un trabajo de hormiguita con mi papá y con mi mamá, a conversarle ciertas cosas, a mostrarle ciertos videos, a poner en la mesa los temas de las noticias. Cuando ella observaba en las noticias alguna cosa de la temática trans, ponía en la mesa la conversa, y de a poquito y muy lentamente, pues, se fue abriendo camino, y mi papá fue el primero que abre los ojos y logra entender que esta decisión mía no tenía pie atrás, que esta decisión mía era algo personal, no culpa de nadie, y que iba a tener que aprender a amar a su hijo. Y él, como papá, empieza a conversar con mi mamá y a hacerle ver. Y ellos dos hacen un proceso, oran mucho porque son personas muy creyentes. Y un día, el día que él jubila precisamente, me llama y me dice, pregúntame lo primero que voy a hacer.
Y le dije, no tengo idea, me imagino que viajar, sí. Me imagino que van a viajar con mi mamá. Sí, vamos a viajar, pero lo primero que voy a hacer es ir a verte. Y dije, ya, genial, estupendo. Nos juntamos. Lo primero que hizo el jubilado fue venir a hablar conmigo y a pedirme perdón. Me dijeron que de ahora en adelante ellos iban a estar conmigo en todas, apoyando cada paso y que iban a entender que esta era mi vida y que yo era feliz en este momento. Después pasó el tiempo y conocieron a Valeria y conocieron a sus nietos y ahí se enamoraron de sus nietos y hoy en día ellos ya no cuentan con 2 nietos, ellos ya cuentan con 5 nietos. Entonces es muy bonito que después de tanto todo logra encajar. Yo lo único que puedo decir es lo agradecido que soy de la vida, de Dios, de Valeria, que es mi mujer, de mis hijos, y reiterar que, bueno, fue un camino largo, me costó un poco llegar, pero acá estamos. Yo toda vez que he tenido oportunidad de compartir con diversidades, no he sido sino que más que incluido y respetado y acogido con cariño. Independiente de que sí he escuchado muchas cosas feas, pero a mí en lo personal, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada. Primero, que no hagan como yo y no pierdan ni un puto segundo, porque yo perdí demasiado tiempo, demasiado. Si tú entendiste quién eres, asumiste quién eres, dale. Es verdad, no va a ser fácil, pero te prometo y te aseguro que la vida de este lado te va a sonreír y te va a ser mucho más hermosa que anulándote, que escondiéndote de ti mismo. Eso es lo principal, no pierdas ni un jodido segundo. Si ya estás claro, abre el camino de alguna manera. Si te sientes solo, las redes sociales hoy en día, que no existían en mi época, que yo no tenía por dónde. Yo conversaba con un hombre trans por correo electrónico. Hoy en día tú te comunicas instantáneamente con una persona que está, no sé, en Yugoslavia, y al instante te contesta, y tienes ese feedback. Usa las redes sociales. Y si no conoces a nadie, a nadie, a nadie, sencillamente pone hombres trans o trans masculinos en el buscador y te va a aparecer, algo te va a aparecer. Y nútrete de esa experiencia. Y piensa siempre lo mismo que yo dije en ese momento que vi ese reportaje. Si yo pude, tú también puedes.